espacio Psicologiando, programa que se transmite a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y canal 35 del Sistema de Cable Local y Facebook Live UJAT. Soy la psicóloga Valeria Arceo y me siento muy feliz por compartir con ustedes este momento. Les recuerdo que este espacio televisivo es una coproducción entre el Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco y la UJAT. Y como cada primer miércoles de mes, dedicamos este programa para transmitirle a la sociedad tabasqueña de temas de suma relevancia relacionados con la salud mental. Hoy pues nos acompaña la maestra Delfina Pedrero Martínez. Ella es psicóloga egresada de nuestra alma mater, maestra en psicoterapia gestalt y profesora e investigadora de la UJAT. Asimismo, es miembro del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco. Y también es coautora de diversos capítulos de libros y artículos científicos. Hola Delfina, bienvenida. Gracias por invitarme a este programa. Y bueno, hoy la psicóloga Delfina nos viene a compartir información relacionada con el segundo Congreso Internacional de Psicología organizado por el Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, que se va a realizar el próximo año en junio. Entonces, hoy nos vienes a compartir información valiosísima al respecto. Cuéntame, ¿qué actividades se van a realizar en este congreso? La verdad es que es un congreso que tiene un sinfín de actividades. Empezamos con actividades precongresos. ¿Qué vamos a hacer en estas actividades de precongreso? Hay diferentes mesas de trabajo donde cada colega puede compartir su trabajo a través de ponencias. Hay ponencias, hay ejes temáticos de diferentes áreas, desde psicología educativa, psicología clínica. Y hablando de psicología clínica, no solamente es el área de psicoterapia, sino pues ampliamente psicoterapia en situaciones de emergencias o emergentes, que son las más actuales, como hemos estado hablando de las cuestiones de la tecnología. Son 13 ejes que en este momento no recuerdo, pero la verdad es que posteriormente al precongreso, que va a ser todo el día, el día 10 en la División Académica de Ciencias de la Salud, la doctora Carolina nos hizo el favor de prestarnos las instalaciones para que podamos participar ahí. La verdad es que es una gran oportunidad para todos los colegios, para todos los colegas que puedan asistir a este congreso. En el congreso ya son 3 días intensos. Van a hacer conferencias magistrales que vienen de diferentes países. Por ejemplo, vienen de una doctora de Argentina, Brasil, Guatemala y por supuesto ponentes de México que tienen una ardua experiencia. Ellos nos hablarán de diferentes temas como psicopatología de la virtualidad, integración sensorial y neurodesarrollo, perfil del agresor sexual infantil, trastornos de la conducta, psicoterapia e inteligencia artificial, intervención psicosocial y comunitaria. Eso va a ser por las mañanas. En las tardes van a haber talleres. Estos talleres, los mismos conferencistas internacionales van a dar sus talleres. Entonces, no solamente vamos a tener la oportunidad de escucharlos, sino de trabajar con ellos. Y cuando es taller, pues bueno, se aprovecha más esa oportunidad. Por ejemplo, la doctora Carmen del Río, que viene de Brasil, nos va a hablar de la motivación del paciente en psicoterapia. Ya ves que es un tema muy importante, ¿no? Introducción a la integración sensorial, estrategias prácticas del abordaje con la maestra Suni Recinos. Clínica del cuerpo y la palabra en tiempos virtuales y digitales por el maestro Santiago Javier. Estrategias de autocuidado con la maestra Andrómeda Ivette.
trabajo psicosocial comunitario con personas cuidadoras primarias, con el maestro José Joel. El maestro José Joel, yo tuve la oportunidad de trabajar en un taller, pero es súper importante el cómo trabaja precisamente con adultos mayores en comunidad. Entonces es muy, muy interesante. Inteligencia emocional y corporalidad, aplicación de la escala WISC en niños, historias de trans, relatos de vida desde la colectividad de sexología, y esos son unos de los talleres que se van a ir llevar acá. Son muchísimos. También se les invita a los colegas que quieran participar con alguna ponencia o para que muestren su trabajo de todo lo que hacen, o incluso a los estudiantes de medicina, enfermería, trabajo social, ciencias de la educación, pueden participar con trabajos que tengan que ver con la salud mental. Ya saben que este congreso es una oportunidad de aprender de otros expertos. Claro. y de aprender de los demás. Sí, claro, y eso también le da a los estudiantes este auge, ¿no? De darle promoción a esos trabajos que muchísimo trabajo cuesta realizar, y que también vayan fogueándose en este tipo de eventos, ¿no? Ok. Cuéntame, psicóloga Delfina, ¿en qué fecha se va a realizar este congreso? Es el día 11, 12 y 13 de julio, de junio, perdón. Esto se va a hacer aquí en el CIBE, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La verdad es una gran oportunidad, que se te pasa el tiempo rapidísimo, porque pues aprovechas las conferencias y los talleres. Y las mesas de trabajo, como les había dicho, es en la DAX el día 10, para que tengamos la oportunidad tanto de conocer el trabajo de otros colegas y de aprovechar las conferencias y los talleres. Claro, sobre todo para que, pues siempre se necesita más tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ¿el precongreso tiene algún costo o entra en la inscripción? Cuéntame. Es muy importante esta pregunta, ya que ahorita hasta el 20 de diciembre, hay diferentes precios. Si los socios del colegio y los que están afiliados a la FENAPSIDE se inscriben ahorita, con únicamente 500 pesos pueden inscribirse y tienen derecho pues a las ponencias, ¿no? Si es público general, 800 pesos. Los estudiantes también 500 pesos. Es muy importante, esta cuota es mínima para todo lo que... Claro, para que sea accesible sobre todo. Así es. Y pagas 250 pesos por cada taller que tú estés interesado. Y la sorpresa es que también, si quieres aprovechar al máximo todo, pagas 900 pesos y tienes derecho a todo. Entonces, esto es hasta el 20 de diciembre. Ya a partir del 21 de diciembre al 30 de marzo, pues ya va subiendo un poquito más, pero pues es la oportunidad para que vayan, ahora sí que parte de su aguinaldo lo vayan aprovechando, invirtiendo, porque invertir en este colegio, en este congreso es muy importante. Además que a las personas que participen con su ponencia tienen la oportunidad de participar en capítulo de libro. Okay. Sí, y el colegio les va dando ese acompañamiento para que participen con capítulo de libro. Y eso también suma esta pues experiencia al currículum, ¿no? Así es, tanto para profesores como para estudiantes. En la parte de los estudiantes, al menos de LUJAT, les ayuda a liberar una asignatura o incluso poderse titular por esta parte del capítulo de libro. Okay. Y entonces me comentas que es para todo el público, o sea, si yo no soy psicólogo, ¿puedo asistir al congreso? Sí, sí puedes asistir, porque precisamente el congreso es para aprender de diferentes temas. Pues como ponente pues no puede participar, pero
como para escuchar, para aprender, porque pues, estamos de acuerdo que los temas de salud mental es para todos, ¿no? Entonces... Ok, y bueno, cuéntame, si me quiero inscribir, ¿cómo lo hago? En la página de Facebook e Instagram están toda la información. Sin embargo, también se pueden comunicar al teléfono 932-127-8475 o escribir al correo colegiosic.tab@gmail.com. Okay. Son los donde se pueden preguntar más información acerca del Congreso. Ok, pues la verdad es que sí suena muy interesante y sobre todo que habrá pues ponencias de psicólogos extranjeros que van a venir a compartirnos un poco de su conocimiento, ¿no? Y muy reconocidos, la verdad es que fue un trabajo arduo buscar a estas personas, elegirlos, porque pues ahora sí que fueron quienes nos pudieron apoyar dando su trabajo, dando a conocer su trabajo. Algunos de ellos los puedes encontrar en las redes, claro, pero también tienen trabajos académicos y de investigación con los que te puedes dar cuenta de quiénes son. Ok. Y bueno, cerrando esta parte del Congreso, aparte también nos tienes otra información. Exacto. Que es sobre la admisión al Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, que justamente muchas personas han estado muy interesadas, bueno, muchos colegas han estado interesados en ser parte de este colegio. Cuéntame qué importancia tiene la admisión, el pertenecer a un colegio como el de nosotros. El colegio, la verdad que trae muchos beneficios. Uno de ellos es la capacitación y precisamente el Congreso nos da esta oportunidad de capacitarnos. El colegio también ofrece diplomados muy interesantes acerca de temas actuales para que los colegas estén actualizados. También existe el acompañamiento para la certificación como profesional, que es algo que cada vez se va a ir exigiendo más, porque la certificación es como ese aval de todo el trabajo que has llevado a cabo durante un determinado tiempo. Okay. ¿Y cuál es el procedimiento que tienen que llevar a cabo para poder ser parte del colegio? Ok, en las redes sociales vienen los requisitos de admisión, pero básicamente son tus documentos personales comunes, tu INE, tu comprobante de domicilio, tu currículum extenso. Se les sugiere que sea el currículum extenso para que pueda ser como parte de la certificación. No todos quieren certificarse, pero sí es importante. Su currículum, cartas de recomendación de socios del mismo colegio y, y su carta de motivos, o sea, como que por qué quieres ingresar. Y algo muy importante también, si los estudiantes que ya tienen van en sexto, octavo semestre de la carrera, también pueden afiliarse. Y es una oportunidad para ellos para aprender de todo claro, lo que hacemos en el colegio. Qué importante, ¿no? El hecho de ya desde un inicio ir fomentando en el que sí se necesita de algo que te respalde, o sea, porque es muy importante, lo comentamos hace ratito fuera de cámaras, ¿no? Qué tan importante es que pertenezcas a un colegio. Desde muy joven, ahorita tenemos algunos estudiantes que participaron en el congreso anterior y ahorita ya son egresados, pero ya tienen toda esta experiencia, este acompañamiento por parte del colegio. Entonces, es muy importante que, propósito de año nuevo, que se inscriban al colegio. Súper. Pues bueno, ¿me apoyas compartiéndole a la audiencia esta invitación para que se inscriban al colegio y también ingresen al colegio igual? Bueno, les invito para que a todos los psicólogos
que se inscriban, que se afilien al Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco. La información la encuentran en las páginas de internet y también se inscriban al Congreso Internacional de Psicología. Perfecto, pues muchas gracias, maestra Delfina, por esta valiosa información. Estoy segura de que será un gran congreso, así como lo fue el primero. Y les recordamos que pueden encontrarnos en Facebook, YouTube e Instagram como Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco AC. Esténse pendientes porque ahí estaremos compartiendo información del Congreso sobre admisiones y sobre todo lo que tenga que ver con eventos futuros que tenemos en el colegio. Por favor, no se despegue de la transmisión en vivo de Psicologiando y regresamos después de una breve pausa. Gracias por seguir con nosotros en Psicologiando, programa que se transmite a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y canal 35 del Sistema de Cable Local y Facebook Live UJAT. Nuestro programa de hoy se titula Frente al diagnóstico de la discapacidad. Les cuento que hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta fecha se estableció por la ONU desde 1992 para promover sus derechos y su bienestar y pues también para crear conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la sociedad y el desarrollo. Esto también con la finalidad de formar una sociedad más inclusiva y accesible. Es por eso que estoy muy feliz de darle la bienvenida a dos grandes colegas. El psicólogo Daniel Domingo Morales Brito, él es investigador adscrito al Padrón Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y también es maestro en Ciencias de Intervención Psicosocial y en Innovación. Y también es doctorante en psicología y su campo de dominio se centra en la promoción de la inclusión, la cultura de paz, el análisis crítico de la discapacidad. Bienvenido, psicólogo Daniel, qué gusto tenerle hoy aquí. Gracias, de verdad es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Y pues también nos acompaña el psicólogo Carlos Galmiche, egresado de la UJAT, es maestro en educación especial y cuenta con estudios de terapia cognitivo-conductual, tanatología, se especializa en trabajo con niños y adolescentes con autismo y TDA y ha participado en múltiples talleres relacionados a este campo. Bienvenido, psicólogo Carlos, igual me da muchísimo gusto tenerle hoy aquí. Mucho gusto, gracias por la invitación, es la segunda ocasión, así que estamos acá nuevamente para poder abordar temas. Y bueno, vamos a entrar en materia. Cuéntenme, para iniciar este gran tema, ¿qué pensamientos y emociones suelen aparecer en una persona cuando recibe el diagnóstico de discapacidad adquirida? Bueno, fíjate que es incertidumbre. Primero es incertidumbre, es miedo, es una situación en la que te ves en total desconocimiento en cómo enfrentar esa situación. Entonces, cuando el médico te dice, ¿sabes qué? Ya no hay para atrás, ya es una secuela establecida, ya hay una situación irreversible, empieza el miedo, empieza el temor, hay ideación suicida. Hay muchas situaciones que están ahí en los sentimientos, en la cabeza, mucha oscuridad, muchas situaciones que realmente no sabes qué es lo que vas a hacer en la vida, o sea, qué va a ser de ti. Entonces, esos sentimientos van a inundar a la persona que ha adquirido una discapacidad. Es importante tener presente que la discapacidad adquirida es aquella que te llega en el transcurso de la vida por circunstancias no planeadas, por accidente, por enfermedad, por cualquier situación que implique una secuela permanente en el que ya sea irreversible, sea motriz,
sea incluso puede ser intelectual, cuando por ejemplo los niños tienen accidentes, he conocido niños que se caen, tienen accidentes en una alberca y desarrollan una discapacidad. ¿Por qué? Porque su cerebro todavía no se ha desarrollado por completo y entonces se desarrolla una discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque hay un golpe tan severo y tan irreversible en la cabeza que seguramente puede haber una situación incluso motriz. Entonces hay diversidad de situaciones que implican una discapacidad adquirida y hay incertidumbre, tanto por parte de la persona que lo adquiere como parte de todo el entorno, la familia, los amigos, los allegados. Entonces es ahí en el que uno como persona que la adquiere necesita de muchos recursos que no los tiene en ese momento. Haz de cuenta que te avientan al agua, a un mar, al mar bravo, totalmente olas gigantes y no sabes nadar. O sea, no sabes nadar. Entonces es una situación bastante compleja en la que se requiere de un acompañamiento no solamente de profesionales, sino también de la propia familia. Claro. Eso es algo importante, ¿no? Okay. Psicólogo Carlos. Exacto, concuerdo con el compañero Daniel, porque justamente, ¿no?, hablar sobre discapacidad desde nuestro nicho es poder comprender y vivirla, es poder saber que van a haber muchos factores dentro del ambiente que van a determinar el cómo te comportas, el cómo eres, al que tienes acceso, incluso las limitaciones que podemos tener dentro de las esferas sociales a las que nos encontramos. Vaya, ¿no? Porque al final de cuentas, dentro de todo, implica adaptabilidad, porque las personas que se encuentran dentro del rubro de la discapacidad se tienen que adaptar al entorno. El entorno no se puede adaptar porque ya estamos dentro de un círculo, ¿no? Y todo debe de tomar un rubro, todo debe de estar tal cual se planeó. Pero cuando existe una discapacidad adquirida, cuando existe una discapacidad biológica, todo cambia. Desde la concepción hasta el tratamiento, diagnósticos y demás, todo va tomando un rumbo. Es un rumbo, como menciona Daniel, es incertidumbre, es miedo, es desesperanza, desequilibrio, y no solamente para la persona, es también para la familia, para quienes están a su alrededor, los amigos y demás personas. Claro, es todo un duelo también. Exacto. ¿Y cuáles son los aspectos de la vida cotidiana que tienden a transformarse de manera más significativa después del diagnóstico? ¿Y cómo se va viviendo de forma psicológica esta transición? Fíjate que es un pasar del poder al no poder. Por ejemplo, en mi caso, soy usuario de silla de ruedas. Yo adquiero una discapacidad por una secuela de hernia torácica que causó una lesión irreversible. Y pasas de poder caminar a ya no poder caminar. Entonces, esa transformación de la cotidianidad es abrumadora, es totalmente abrumadora. ¿Cómo logras pasar de eso? Es una situación muy difícil, es muy complicada cuando de pronto ocurre, más aún si son situaciones disruptivas como un accidente automovilístico, por ejemplo, accidente de moto, por poner unos ejemplos. Entonces, definitivamente es una situación tan abrumadora que no hay forma de saber cómo enfrentarla en ese momento. ¿Cuál es el acompañamiento que se debe llevar? Primero, pues obviamente el duelo, desde la psicología el duelo. El duelo es el primer el peldaño que hay la primera problemática que hay que tomar de frente, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú vas al médico, a la medicina clínica, a recibir el tratamiento, obviamente para salvaguardar tu integridad, pues el médico te atiende desde lo clínico, pero se queda rezagado el aspecto psicoemocional, ¿no? Entonces así como que, ¿y qué hago ahora, no? Sí, ya sé que no voy a caminar, ¿y qué hago ahora? Claro. Entonces eso es donde sí te mando rehabilitación, y la rehabilitación física al final del día es para recuperar cierta movilidad de acuerdo al ejercicio, ¿no? Pero no te va a recuperar realmente de la discapacidad, porque ya hay secuela establecida. Entonces es ahí donde el psicólogo tiene que tomar partida y trabajar el proceso del duelo, ¿no? Y eso tiene que complementarse con otras estrategias, y estrategias que es relacionarse con otras personas que tienen una condición similar. Okay. Eso es una pregunta más adelante que podríamos analizar, y bueno, es realmente complejo cuando recibes esta noticia y no tienes los elementos para enfrentarla, ¿no? Okay. Exacto, ¿no? Todo es multifacético, porque al final de cuentas implica tener que abordarte
dentro de los diversos círculos en los que te puedas encontrar. A diferencia de mi compañero Daniel, yo tengo un diagnóstico psicosocial, que es TDAH. Desde mis 4 años, pues digamos que no lo pude comprender en ese momento porque pues niño, uno no tiene conciencia como pues actualmente, pero sí es irte poco a poco deshilachando, aprendiendo y teniendo en cuenta que la forma en la que tú estás aprendiendo es diferente a la de tus compañeros. Existe discriminación y no solamente para uno, existe discriminación para la familia, para el colegio, discriminación ante todo que te cohíbe, discriminación que te lleva justamente a cerrarte, a crear cuadros ansiosos, depresivos, para todo el aspecto familiar, porque nos integramos ¿a qué? A terapias, nos integramos con psiquiatría, neurología y demás, y esto implica gasto emocional, gasto físico, gasto económico, vaya, no, es algo muy grande, pero dentro de todo, en el abordaje hacia las creencias, hacia todo esto, es una incertidumbre en la cual no sabes si vas a lograr tu cometido o si realmente estás yéndote por un buen camino, ¿no? En mi experiencia como psicólogo y terapeuta de niños con autismo y en la experiencia actual como maestro sombra, lo estoy observando demasiado, ¿no? El cómo los padres tienen mucha incertidumbre, mucho miedo y ante todo, ¿a qué tipo de profesionales nos vamos arraigando? Porque sabemos que hay profesionales buenos, profesionales malos, pero al final de cuentas es un ganar o ganar. Pero también es saber que dentro de todo y cada uno de los aspectos en los que te puedas encontrar vas a tener muchos baches, pero es ese punto, esa incertidumbre, ese miedo que te tiene que impulsar. Pero también el abordaje desde nuestra parte como profesionales de la salud mental es darle las pautas necesarias para poder vivir su duelo y transicionar ante todo. Y ahora, ¿qué ideas, creencias o temores internos pueden resultar especialmente difíciles de afrontar en la etapa posterior al diagnóstico? El no sirvo. Okay. El ya no sirvo para nada. Eso es lo primero que te viene. Ya no sirvo para nada. Uno como varón, ya no sirvo para varón, ya no sirvo como hombre. Y mira, hay diversidades de características, por ejemplo, en el caso de las lesiones medulares. Las lesiones medulares pueden ser completas e incompletas. Y eso va incluso a agravar ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque las completas es cuando ya se pierde sensibilidad de la lesión para abajo. Es decir, desde donde fue la lesión medular hasta abajo no hay sensibilidad, no hay movilidad, hay total parálisis, ¿no? La incompleta sí hay ciertos movimientos. ¿Qué implica una discapacidad por causa de lesión completa? Se pierde virilidad, se pierde control de esfínteres, se pierden varios elementos bastante importantes. En una incompleta igual se pueden perder en menor cantidad, pero entonces uno como varón, como ser humano, empieza a decir ya no sirvo. Okay. ¿Y ahora cómo voy a mantener a la familia? ¿Y ahora de qué voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? ¿Quién me va a querer? ¿Me van a seguir queriendo? ¿La pareja me va a seguir amando? Hay casos en los que se adquiere una discapacidad y la pareja se retira por completo. Entonces, eso es otro elemento que viene a agravar la situación. Entonces, el primer impacto es ya no sirvo. Como ser humano ya no sirvo, estoy roto, estoy quebrado. Entonces, esa creencia es dominante durante los primeros momentos, durante las primeras etapas, en las que lamentablemente puede mantenerse ahí de por vida. Okay. Puede mantenerse un duelo complejo hasta por más de 20 años. He sabido de personas que están en el duelo por más de 20 años. Hay personas que salen pronto. Mi caso, por ejemplo, yo salí del duelo en meses, okay, pero porque hubieron elementos que me favorecieron. Si no hubiesen ocurrido esos eventos, ahí hubiese yo estado. ¿Cuáles fueron esos eventos? Conocí a unos amigos que se llaman Club Lagartos de Tabasco, que es baloncesto adaptado sobre silla de ruedas. El relacionarme con ellos me hizo entender que la discapacidad no es el fin. Entonces, esos elementos son muy importantes y al principio es esto, ya no sirvo, claro, ya no sirvo. Uno de los primeros. Sí, es lo primero, ya no sirvo y hasta ahí quedo. Y esa idea es una idea que está en el discurso social. Ahí está en el imaginario social y nosotros al adquirirlo nos la creemos porque no estamos familiarizados con este tema. Y ya que estamos de frente, pues ya no sirvo.
Y hasta que viene otra situación y nos dicen, no, espérate, la vida continúa, ¿no? Ok. Nuestro temor siempre nos lleva a alejarnos de nuestras redes de apoyo. Creo que esa es una respuesta bastante concreta, porque al final de cuentas, si tú como persona con algún tipo de condición o discapacidad entras dentro de esta transición, que es un bache, es una montaña rusa, es un sube y baja, pero al final de cuentas, si tienes a las personas adecuadas dentro de tu círculo, vas a poder tener esas herramientas a futuro que te van a hacer sentir más apapachada, te van a hacer sentir más atendida y más comprendida, porque al final de cuentas, ¿qué implicará? Al final de cuentas, tenemos por entendido que una persona con discapacidad, aquí en Tabasco, lo miramos con muchísima lástima. Pero, ¿qué es mirar con lástima? ¿Por qué miramos con lástima a las personas con discapacidad cuando realmente existe más condición o más punto dentro de nosotros, que es el estar dentro del juzgar? Pero cuando al final de cuentas nos abordamos a estos temas dentro de lo que son las ideas, las creencias y todos estos aspectos, es, ok, vamos a tratar estos temas desde un lado muy complejo, pero para ir desenmarañando poco a poco. Claro, entonces sí es todo, sí se necesita realmente que la persona tenga pues un poquito de disposición de poder querer salir de la situación donde se encuentra. Digo, no imagino cuán difícil es, pero hablabas también de las redes de apoyo, que son un factor fundamental, considero, en esta parte. Sí, claro. A veces fíjate que no es tanto querer salir, porque Ok. no sabes. Ok, sí, no claro. sabes nadar. O sea, repito, te avientan a las olas y al mar abierto y no sabes nadar. Y no sabes ni lo que quieres, ni siquiera sabes qué va a hacer de ti. Entonces, es ahí donde las redes de apoyo o las redes de intercambio, a los que yo llamo también, van a jugar un papel importante porque te van a orientar y te van a llevar de camino. Ok, pues bueno, no cabe duda que es un tema muy, muy importante y hablarlo desde la sensibilización, justamente aprovechando el día para que pues justo podamos romper estigmas, barreras y que nos informemos de los expertos. Muchas gracias, psicólogos, por esta información que nos están compartiendo. Volvemos con esta interesante charla después de una breve pausa. Gracias por continuar con nosotros en Psicologiando. Continuamos con esta temática que sinceramente nos está cultivando de mucha información valiosa y que pues gracias por compartir el día de hoy con nosotros. Ahora cuéntenme, ¿en qué situaciones pueden presentarse sentimientos de incomprensión, juicio o falta de apoyo y cuál es el impacto psicológico que esto puede generar? Uy, son muchas situaciones. Vamos a partir del círculo más cercano, la familia. Pueden ocurrir dos eventos dentro de la familia. Uno, totalmente rezago total, o sea, ya el sujeto no sirve, la persona ya no va a hacer nada de su vida. Eso lo he visto mucho, fíjate, en padres de familia con niños, que ya prácticamente los están desahuciando. O sea, ya no hay nada más que hacer y los dejan ser sin darles el apoyo necesario. Eso lo he visto mucho. En el caso de lo adquirido, de la experiencia personal, en la familia puede optar dos posiciones. Una, el abandono total, y la otra, la sobreprotección. Y en los dos casos extremos no son nada bueno. En los dos casos, en los dos extremos no es nada es bueno. El abandono, pues por sí mismo, implica un abandono total, y la sobreprotección implica un encapsulamiento, una protección tan cuidadosa que no permite al sujeto desarrollarse, no le permite a la persona desarrollarse. Entonces, yo recuerdo en estas primeros momentos, en caso de mi madre le daba miedo que yo saliera a la calle. Y yo ya andaba en la calle, yo me echaba a andar en la silla de ruedas, ¿no? Y ella le daba temor, le daba miedo, ¿no? Y así en otros contextos, en otros escenarios lo he visto con otras personas en el que la familia lo sobreprotege. Entonces, esto es un elemento que hay que cuidar mucho porque limita al sujeto a no desarrollarse, ¿no? Y ya sea un niño, ya sea adolescente, ya sea un adulto,
es importante dotarlo de herramientas y estrategias para que puedan aspirar a su autosuficiencia, a su propia autodeterminación e independencia. Concuerdo mucho con el compañero Daniel, la parte de sobreprotección. Sí, ¿no? Cuando trabajé en el centro de autismo, evaluaba para intervención. ¿Qué pasaba, no? Hacemos un sondeo. En nuestro sondeo preguntamos cómo es el cuidado del niño o de la niña, qué sí le permite, qué no le permite. Habían muchos puntos de sobreprotección, una extra sobreprotección, que no se vaya a cortar, que no se vaya a caer, que no vaya a comer esto, vaya, no, una lista sin final. Al final de cuentas, cuando sobreprotegemos demasiado, y eso incluso lo podemos ver mucho dentro del consultorio o en cualquier lado, somos tóxicos. Creamos una barrera enorme y no para nosotros, no para el familiar, sino para la persona con discapacidad. Porque al final de cuentas, a quien tú estás limitándolo o limitándola es a la persona. Tú como persona que no cuenta con alguna condición o discapacidad, quieres apapachar y está perfecto, está bien, pero también tienes que permitirle ser, también tienes que permitirle que pueda conocer cómo es la vida, cómo son estos aprendizajes dentro de todo, digamos dentro de lo neurotípico, ¿no? Eso lo puedo ver mucho con los papás que trabajo, lo puedo ver mucho con los niños con los que trabajo, esa permisividad a lo que sí, lo que tú quieras, te doy esto, te doy el otro. Ahí entra otro lado, el abandono ante todo, que es lo que mencionaba también Daniel. Te doy esto para que no me estés molestando. Te doy esto porque no quiero que sufras. Es ese capacitismo, es ese punto inflexivo que tiene el padre, que tiene la madre y que a veces también uno como profesional suele tener, el creer tener demasiados puntos. Ok, bueno, tú vas a llegar demasiado lejos, pero hay que hablar con la realidad ante todo. Hay que ser más congruentes, más conscientes, más entendidos para poder llevar un buen abordaje con la familia, con la persona y con los que estén a su alrededor. Porque también implica trabajar con la escuela, trabajar con su centro terapéutico, trabajar con sus redes de apoyo, o sea, es multidisciplinario ante todo. Mi compañero Daniel también pues hace mucha referencia sobre todo es un círculo, todo es un ondeaje, pero cuando hablamos sobre esos desafíos tenemos temor, tenemos mucho miedo. Imagínense, cuando nos vamos a graduar es un temor de querer exponer nuestra tesis. Imagínense para un papá con algún niño con algún tipo de discapacidad que está inicial. Es entendible el temor, pero todo es pauta, todo es momento, todo es tiempo. Pero sí, existen barreras que toman un largo tiempo ante todo y hace que nuestro trabajo se extienda demasiado. Okay. Entonces también es importante que pues poco a poco estas personas vayan adquiriendo aprendizajes, recursos o fortalezas que pues durante todo este proceso, ¿cuáles serían estas? Mira, depende de la condición. Ok. Va a depender mucho de la condición, es decir, del tipo de discapacidad, a eso me refiero. Porque pues todas van a requerir distintos tipos de apoyo, ¿no? Eso es un hecho. En el caso del adquirido, que por lo regular siempre va a ser motriz, es muy recurrente que la discapacidad adquirida sea por lo regular motriz, sea por accidente o según sea el caso, siempre va a ser esta habilidad de poder ser autosuficiente, de desarrollar habilidades y estrategias para poder moverse en el entorno de la casa, más allá de las adaptaciones que se tienen que hacer sí o sí, en medida de las posibilidades, las habilidades que se requieren. Por ejemplo, el manejo de muletas, el manejo de silla de ruedas, el manejo de una andadera. Según sea la situación, lo primero que se tiene que hacer es aprender a conducirse a través y con el apoyo ortopédico en este caso, ¿no? Por ejemplo, alguien que pierde una pierna y que tiene las posibilidades de adquirir una prótesis, tiene que aprender a utilizar su prótesis, ¿no? Hay quienes no tienen esa posibilidad de adquirir una prótesis porque son algo costosas, dependiendo del fabricante, pues aprender a utilizar una muleta, ¿no? O si fuera el caso, aprender a utilizar una silla de ruedas, conocer los tipos de silla de ruedas. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es aspirar a su autosuficiencia, en medida de sus posibilidades, obviamente, en medida de sus propios recursos. Y a través de eso se van abriendo los caminos, se va comprendiendo que la discapacidad no es una limitante, sino que es una condición de vida
y se aprende a sortear ciertos eventos, a sortear ciertos obstáculos a lo largo del trayecto de la vida. Claro. Cuando existe una discapacidad cognitiva, pues todo es turbio, porque al final de cuentas implica un trabajo entre todos. Implica trabajo de cómo papá lo aborda, cómo mamá lo aborda y cómo los que están dentro de este propio círculo lo van abordando. Como el terapeuta, la maestra, el neurólogo, neuróloga, todos y cada uno tienen su propia chamba, tienen su propio trabajo ante todo. Pero al final de cuentas, y hablo a través de lo que puede ser autismo, hablo a través de lo que es el TDAH, vaya, no. ¿Cómo sabemos nosotros como profesionales poder abordar? ¿Cómo podemos nosotros tener las herramientas justas y adecuadas? Vaya, en mi experiencia no hay una sola forma, porque mis niñas y mis niños con diagnósticos llenan ese consultorio de una forma singular y tengo que elaborar una planeación justa y adecuada, incluso para una misma sesión, porque puede llegar desregulado con algún tema o los padres tal vez no se encuentran muy bien. Vaya, no, es atenderlo conjunto, es abordar a través de las diversas técnicas que nos ofrece la terapia, pero también es entender que puede haber o un punto de partida, un punto medio o también un seguimiento sin igual. Porque al final de cuentas, cuando trabajamos una discapacidad que tiene que ver con un progreso, tenemos que abordar cuáles son esas necesidades primerizas, desde unas funciones básicas hasta unas funciones que ya van más allá de. Entonces, eso también va pidiendo que se desarrollen ciertos desafíos o que se presenten ciertos desafíos emocionales. ¿Cuáles pueden ser estos que se presentan a lo largo de esta aceptación de esta nueva condición y cómo se van manifestando en la vida diaria? Los desafíos emocionales van a estar siempre presentes. Cuando te enfrentas a esta situación de que tienes la noticia de una discapacidad adquirida, el primer desafío es ya no sirvo. Entonces, lograr superar este desafío de este pensamiento, de esta idea, a esta autopercepción de ya soy inservible, es complejo, totalmente complejo, muy complejo. El acompañamiento de un psicólogo es totalmente valioso, pero también el acompañamiento de la familia. Si la familia te desvalida, si la familia te invalida, te desvalida y te deja ya no sirves para nada, es un problema seguramente. Y muchas veces la persona le tocará lidiar con esto sola, si fuera el caso. Pero si la familia está ahí, tú puedes, vamos a buscar las estrategias, vamos a buscar las herramientas, incluso hasta para poderte ir a bañar necesitas una estrategia. Pues vamos a descubrir una estrategia. Incluso el hecho de poder ir a echarte un baño implica un desafío emocional. Emocional, no solamente físico, sino incluso emocional. ¿Por qué? Porque necesitas el apoyo de otro para poder hacer esta actividad. Entonces, el desafío es constante. Puedo decirte que no termina, el desafío nunca va a terminar en el aspecto emocional y siempre va a ser necesario adquirir estas nuevas habilidades, aprender nuevas cosas, nuevas estrategias hasta para poderte levantar en el caso de una silla de ruedas. Yo no dejo de aprender estrategias para trasladarme de una silla a otra. Y es una constante de aprendizaje. Y la recomendación que yo siempre voy a dar es esta. Busca a otra persona en una condición similar porque de él vas a aprender a cómo conducirte. Es importante, indistintamente de la discapacidad que se tenga. No importa cuál sea, si tú reúnes a este grupo de personas a que conversen entre ellos mismos, a que socialicen entre ellos mismos, va a haber un cambio de actitud y los desafíos emocionales se van a ir superando. Claro. Es un buen punto el que mencionó el compañero Daniel. Conocer a otras personas bajo la misma condición va a hacer que tengas más compasión contigo mismo, va a hacer que te comprendas más, que al final de cuentas es una etapa que tú mismo prolongas o acortas. En el caso de las personas con autismo, TDAH, y hablo bajo la experiencia, actualmente hay muchos temas emocionales, ¿no? Hay muchos puntos en los cuales, no sé, un Asperger, que ya no se le menciona de esta forma, pero es como mayormente se le conoce, o persona autista con grado de atención máxima, pues vaya, ¿no? Es saber
¿Qué pide la persona con autismo que requiere un grado de atención un poco más a una persona que presenta un grado muy bajo? Porque al final de cuentas implicará que el de grado 1 va a saber expresar, va a saber tener estas emociones preponderantes, aunque no tan ajustadas, pero sí van a ser adecuadas. Pero el de tercer grado no. El de tercer grado te va a patalear, te va a llorar, te va a brincar, pero vaya, ¿no? Aquí vamos a referirlo, es berrinche, pero no, te está pidiendo algo. Hay algo que necesita y uno como profesional tiene que abordar, ok, bueno, tal vez no se siente bien en el sistema, tal vez lo que hay a su alrededor lo está desregulando, vaya, es ir conociendo qué de lo que hay a su alrededor está provocando que no tenga una contención consigo mismo. Porque el autismo es esta parte, es esta desregulación que hay dentro del ambiente social, sistema sensorial, sistema conductual, sistema emocional, es enorme, es grande, y dentro de la parte de lo que es TDAH, por lo consiguiente, existe mucha desregulación, mucha desvalorización, hay cuadros ansiosos, depresivos, y al final de cuentas, todos vamos a tener esta apertura y este apoyo, pero dentro de todo, esa autoconciencia, esa autocompasión, ese conocimiento consigo mismo y también de las personas que tengan tu mismo diagnóstico, te va a hacer ver el panorama más amplio de, ok, puede haber caos, puede existir un mundo con todos los grumos posibles, pero al final de cuentas también existe otra cara, existe otro punto de partida, otro punto de inicio. Y eso es muy agradable, pero dentro de todo tenemos mucho miedo. Existe mucho el miedo y el temor a redescubrirte. Creo que a muchos padres se les menciona cuando existe una discapacidad es volver a nacer. Cuando existe un diagnóstico tardío es volver a nacer. Pero ese es el temor primordial. Saber, aprender, experimentar y abrirte al mundo. Para ir concluyendo, ¿qué mensaje les gustaría darle a la sociedad sobre esta percepción que tienen sobre la discapacidad? Mira, de ahí podemos hacer una tesis bastante completa, la verdad. Hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y yo voy a ser muy puntual y muy crítico en cuanto a esto. La discapacidad ha sido percibida como una situación de invalidez, de ya no sirve la persona. El discurso histórico ha sido invisibilizar a las personas con discapacidad. Lo que la sociedad tiene que comprender es que somos personas y como personas tenemos igualdad de derechos y tenemos que tener la igualdad de oportunidades ante cualquier situación en cualquier rincón del mundo. Entonces, es importante que comprendamos que la discapacidad es una condición de vida, no es una condenación, es una condición de vida y hay vida detrás de la discapacidad. Creo que mi punto primordial sería, vamos a hacer visible lo que es invisible. Actualmente tenemos en cuenta que la discapacidad está tomando un auge y demás, pero no vamos a colocar un niño con cualquier diagnóstico dentro de un salón si lo vamos a segregar con un maestro sombra o si lo vamos a colocar un horario. Vamos a decir esto, en la discapacidad hay que aprender, tenemos que incluirnos y tenemos que aprender, porque quien no aprende perece, porque no tiene ganas de saber qué hay más allá de. Punto. Pues bueno, gracias por tan valiosa información que nos han compartido hoy. Bien lo dicen, pudiéramos quedarnos aquí horas hablando y justo empezando desde aquí, desde la sensibilización. También gracias a TV UJAT por el espacio proporcionado y a todos los que han hecho posible este programa. A usted, estimado teleauditorio, lo invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles 7 de enero en su espacio Psicologiando, con mucha información para continuar cultivando nuestra salud mental en nuestra sociedad. Si están interesados en saber sobre algún tema en específico, no olviden en escribirnos en nuestra página oficial de Facebook, Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, AC. Mi nombre es Valeria Arceo y me despido deseándoles un mes de diciembre lleno de mucha gratitud y felicidad. Hasta la próxima emisión.